Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Autoridad Nacional del Agua presentan La Hora del Agua, programa digital producido por la Autoridad Administrativa del Agua Caprina Ocoña. Seguro alguna vez te habrás preguntado, ¿cuánta agua habrá en la Tierra? Para saberlo, vamos a dar un pequeño viaje al espacio. Acompáñennos. Como verán, las 2/3 partes de la Tierra son agua, el 97.5% es salada y solo el 2.5% que utilizamos para diversos usos es dulce. Y es por eso que todos somos responsables de cuidar la calidad del agua. Autoridad Nacional del Agua. Buenos días con todos. Por favor, invitamos a todos los asistentes a tomar sus ubicaciones correspondientes en el auditorio, que vamos a dar inicio a esta actividad. Ok, señoras y señores, jóvenes y señoritas, tengan todos ustedes muy buenos días. La Universidad Católica de Santa María y la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Administrativa del Agua Caprina Ocoña y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Quilca, Chile, les da la más cordial bienvenida. Para iniciar esta actividad vamos a invitar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan para poder inaugurar este taller de Observatorio del Agua de la Autoridad Nacional del Agua. Invitamos a la magíster Andrea Charnot Manrique, directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Santa María, a que nos acompañe a la mesa de honor y la recibimos con fuerte voto de aplausos. También invitamos a la mesa de honor a la doctora Elizabeth Bejarano, como miembro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Quilca, Chile, en representación de las universidades, a quien también le recibimos con fuerte voto de aplausos. De igual forma, vamos a invitar en representación del director de la Autoridad Administrativa del Agua Caprina Ocoña, el ingeniero Ronald Fernández Bravo, al magíster Víctor Godoy Jiménez, especialista en recursos hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Caprina Ocoña, a quien también le recibimos con fuerte voto de aplausos. También vamos a invitar a la mesa de honor a uno de nuestros expositores del taller Observatorio del Agua, al ingeniero Andy Víctor Hugo Ruiz Vargas, especialista en información de recursos hídricos de la Autoridad Administrativa Caprina Ocoña, a quien también lo recibimos con fuerte voto de aplausos. La Autoridad Nacional del Agua, en el marco de las actividades por el mes del Chile, viene realizando diversas actividades para promover la conservación del río Chili, bajo el lema "Yo quiero al río Chili, porque el río es vida". Es lo que hoy nos convoca a esta capacitación en manejo de la plataforma del Observatorio del Agua de la Autoridad Nacional del Agua, dirigido para estudiantes y público en general.
A nombre de nuestro director, el ingeniero Ronald Fernández Bravo, queremos agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este programa de capacitaciones y a la Universidad Católica de Santa María, a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, por poner todos sus buenos oficios para ser parte de este importante evento académico. Para iniciar esta importante actividad, vamos a invitar a la magíster Andrea Chanó Manrique, directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Santa María, para que dé por inaugurado este taller de capacitación, a quien le recibimos con fuerte voto de aplausos. Muy buenos días, estimada mesa de honor, autoridades presentes, estimados docentes que nos acompañan el día de hoy de nuestra universidad y de otras universidades, y estimados estudiantes y público en general. En primer lugar, agradecerles por estar aquí. Es un evento que lo hicimos organizado junto con la Autoridad Nacional del Agua, y la verdad es muy informativo y muy importante este programa de Observatorio del Agua. A mí me parece muy interesante cuando una entidad de nuestro país o a nivel regional y más aún a nivel local realiza este tipo de actividades, que es dar información para ustedes mismos, para que la puedan usar en sus proyectos, trabajos, actividades, para los docentes, para que lo puedan usar también. La información es algo que todos deberíamos tener siempre, ¿no? Y más aún en un río que es nuestro. A mí me parece, y doy mi percepción tanto personal, desde pequeña, desde niña, mi percepción de docente y ahora de autoridad, de que el río Chili es un ecosistema que no está siendo bien valorizado por nosotros mismos, o sea, por los mismos arequipeños. Sí, es más, actualmente yo estoy en un proyecto que tiene que ver con el río Chili e imágenes y todo el monitoreo geoespacial, y se tiene la parte de campo en la cual se ve que la gente ni conoce sus propios componentes, no conoce la parte de su mismo monte ribereño, y más aún ustedes que son de la Escuela de Ingeniería Ambiental, ¿no? Y los de la Escuela de Ingeniería Ambiental de otras universidades, que deben valorarlo más. Así que yo la verdad estoy muy orgullosa, muy contenta que nuestra Autoridad Nacional del Agua haga este programa para que todos aprendan, ¿no? Sobre todo, y darle la importancia y tener información sobre nuestro río, ¿no? Y sobre todo promover su conservación. Así que muchas gracias y espero que ayude y sirva para todos. Un horario que tal vez es difícil para muchos, como le decía aquí a mis colegas, de que yo entiendo que todos están en prácticas, al menos aquí, no sé si en otras universidades, pero se hará en un futuro, se buscará también mejores horarios para que todos puedan conocer, ¿no? Pero sobre todo, siéntanse muy contentos de estar aquí hoy día, porque van a aprender algo y van a sumar un plus a la parte de sus conocimientos. Así que muchas gracias, y gracias por la invitación también. Palmas para la magíster Andrea Chanó Manrique, directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Santa María. La Autoridad Nacional del Agua tiene presencia en todo el país a través de órganos desconcentrados denominados Autoridades Administrativas del Agua, más conocidos como AAAs, que dirigen en sus respectivos ámbitos territoriales la gestión de los recursos hídricos en el marco de las políticas y normas dictadas por el Consejo Directivo y la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua. En dicha delimitación se crea la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, con una extensión de 93.130 kilómetros cuadrados. El ámbito territorial de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña abarca principalmente los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, y en menor área los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno. Cuenta con 7 administraciones locales de agua, las cuales son unidades orgánicas de la Autoridad Administrativa del Agua, las mismas que administran los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales, siendo estas Ala Ocoña Pausa, Ala Colcasihuas Chivay, Ala Chili, Ala Camanamajes, Ala Tambo, Alto Tambo, Ala Moquegua y Ala Caplina Locumba,
contando con un área bajo riego de más de 151.000 hectáreas, con un total de predios de 193.395, asimismo 85.292 usuarios entre agrarios y no agrarios. En este contexto, el día de hoy vamos a tener el taller El Observatorio del Agua de la Autoridad Nacional del Agua, que estará a cargo de los ingenieros, el magíster Víctor David Godoy Jiménez y el ingeniero Víctor Hugo Ruiz Vargas, ambos especialistas de la Autoridad Administrativa del Agua Caprino Ocoña. Sin más preámbulos, vamos a invitar a la mesa de honor y a la parte de adelante del auditorio para que podamos ya iniciar esta primera capacitación. Y los damos un fuerte voto de aplausos a todos ellos. Cabe recordar que luego de culminar cada exposición tendremos un espacio para preguntas hacia los especialistas, para lo cual les vamos a pedir que formulen sus preguntas en las cartulinas que los voluntarios de la Red Agua Joven les van a alcanzar en su debido momento. Sin más preámbulos, vamos a invitar al magíster Víctor Godoy Jiménez, especialista en recursos hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Caprino Ocoña, para que realice la primera exposición. Lo recibimos con fuerte voto de aplausos. Muchas gracias. Mucho agradecimiento también a nombre del ingeniero Ronald Fernández, director de la Autoridad Administrativa del Agua Caprino Ocoña, a las autoridades de la universidad que nos están recibiendo en esta ocasión para poder exponer nuestro trabajo y poder exponer la forma en que la Autoridad Nacional del Agua cumple su misión de gestionar los recursos hídricos a nivel nacional. Bueno, hoy les quiero hablar de la Autoridad Nacional del Agua como parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Especificando y hablando un poco del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos. Vamos a hablar entonces de la Autoridad Nacional del Agua, de este sistema, del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y dar una introducción a los principales servicios de información, ¿no? Entonces, empecemos comentando que recientemente en el Perú, ustedes deben saber que el agua se ha constituido como un derecho, ¿no?, de las personas, el derecho de acceso al agua. Entonces, en el Perú, toda fuente de agua natural, ríos, lagos, lagunas, no pueden ser propiedad privada, ¿no? Son bienes del Estado peruano, bienes de todos nosotros, que constituyen un bien inalienable, es decir, que no existe propiedad privada sobre el agua. Entonces, el Estado, todos nosotros, como propietarios del agua, como dueños de los recursos naturales relacionados al agua, hablamos de lagos, lagunas, ríos, etcétera, ¿no? Incluso manglares, bofedales, humedales, el agua de mar, inclusive el agua de origen atmosférico, como las neblinas, etcétera, le pertenecen a todos los peruanos. Y para hacer uso de ese recurso y para hacer gestión del mismo, se ha creado en el año 2009 la Autoridad Nacional del Agua, que es entonces el organismo público que se encarga de administrar, conservar y proteger estos recursos hídricos en sus fuentes naturales, ¿no? Como señala aquí, los ríos, lagos, lagunas, acuíferos. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua tiene esta misión de ejercer la rectoría técnica, normativa y establecer los procedimientos para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio, pues, de los usuarios de agua y población en general. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, multisectorial, estamos hablando de que son el sector industrial,
el sector agrario, el sector minero, ¿no es cierto? El sector recreativo, el sector de transportes. Bueno, aquí en el sur no tenemos vías que se usen como transporte, ¿no? Pero sí en la selva, por ejemplo, se usa los ríos como medios de transporte. Entonces, todo esto está bajo gestión del Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, si nosotros, cualquier persona de cualquiera de estos usos, un agricultor o un centro poblado, por ejemplo, necesita hacer uso, tomar agua del río, tiene que acudir al Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua y requerir una autorización, permiso o licencia, ¿no? Generalmente, si es un uso poblacional, va a ser una licencia de uso de agua que le otorgue probablemente a la municipalidad o a la EPS o a la entidad como SEDAPAR, por ejemplo, que ellos requieren sacar un permiso, una licencia de uso de agua que les otorgue un volumen mensualizado al año para que ellos puedan captar el agua de los ríos. Y una vez que las captan, pues pueden hacer su proceso de potabilización y etcétera, ¿no? Y hacernos llegar a todos a las viviendas. Entonces es la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura la que crea, ¿no?, la Autoridad Nacional del Agua y le da esta responsabilidad, dictar normas y establecer procedimientos para la gestión, ¿no? Integrada. Yo recuerdo mucho en nuestro proceso de formación, de inducción al trabajo, la confusión con esta palabra, ¿no? Integrada. ¿Por qué integrada? Bueno, no voy a hablar de sostenible porque ustedes conocen muy bien el término, pero creo que este término, gestión integrada, sí es importante destacarlo, ¿no? Nos confundíamos al principio nosotros porque decíamos, ¿por qué no integral, por ejemplo? ¿No? Integral significaría que podemos gestionar todo el agua en todos sus aspectos y en todo momento. Y creo que es claro de que es utópico pensar que podemos gestionar todo y en todo momento. Gestión integrada, en cambio, se refiere a que vamos incorporando a la gestión los distintos aspectos, los distintos factores de la sociedad, ¿no?, los elementos de la sociedad. Entonces se integrarán a la gestión, por ejemplo, los agricultores, se integrarán a la gestión los industriales, se integrarán también los mineros, se integrarán también las personas que usan el agua con fines turísticos, ¿no?, los hoteleros, digamos, se integrará también el mundo académico, ¿no? Y es así que al conformar esta integración se crean también los consejos de recursos hídricos de Cuenca, donde todos integran y todos participan de la gestión de los recursos hídricos. Entonces el Estado, que está a cargo de todo esto, dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos las cosas? Muy bien, tenemos que implementar en cumplimiento de la ley los instrumentos de planificación de recursos hídricos para que haya una sola visión a nivel nacional, ¿no? Entonces crea una serie de documentos que van de lo más genérico a lo más elemental, lo más puntual, ¿no? La política nacional del ambiente engloba esto, la política de estrategia nacional de recursos hídricos engloba también esto, y ya más a detalle específicamente tenemos el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Y aquí se introduce un concepto muy interesante que de repente a ustedes les puede servir en su formación académica, ¿no?, que es la gestión por cuencas, ¿no? Ustedes saben que el Perú, el país, se divide políticamente, ¿no? O también saben que se divide por regiones naturales, que le conocíamos antes nosotros, los que tenemos más edad, la conocíamos en las regiones naturales como costa, sierra y selva, ¿no? Ahora son regiones altitudinales, ¿verdad? Pero también existe la gestión por cuencas, ¿no? La cuenca es el ámbito geográfico delimitado por el divorcium aquarium, ¿no?, que significa que cualquier, digamos, en una lluvia generalizada, cualquier gotita de agua que cae en un punto de este ámbito territorial va a drenar hacia un solo
o hacia una sola fuente de agua. Puede ser un lago, laguna, formando una cuenca endorreica, o puede ser un lago que entrega sus aguas al mar después de todo el recorrido, que constituye una cuenca hidrográfica, ¿no es cierto? Entonces, si dividimos al país en las diferentes cuencas que tiene, que son identificadas y clasificadas ya más de 150, encontramos que deben gestionarse por cuenca, ¿no? Porque la persona que está en el estuario del río se ve afectada por las acciones, ¿no?, que adoptan las personas que viven en las ciudades alrededor del río en cuenca media, y a su vez se ven afectadas por cualquier acción que se ejecute en cuenca alta, bien sea una minera, una comunidad campesina, ¿no?, o simplemente actividad, o digamos, algo que nos afecta mucho son las características geofísicas que hay ahí, ¿no?, en ese ámbito. Entonces, cualquier acción de la cuenca debe gestionarse con una visión de cuenca, ¿no? Por eso es que llegamos al plan de gestión de recursos hídricos de cuenca. Cada cuenca a nivel nacional debe tener un plan de gestión de recursos hídricos. Eso es una de las tareas que ejecuta el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Quilca-Chili, ¿no? Ejecuta su plan en este momento. Ya desde el 2015 se tiene un plan que ya ha transcurrido los 5 años y está en proceso de actualización. Entonces decíamos que esta es la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, ¿no? Y hablábamos de instrumentos de gestión. No vamos a podernos hablar de todo el instrumento de ese documento, que son 200 páginas ahí. Lo que yo solamente quiero puntualizar son estas 5 visiones de política con las cuales se gestionan los recursos hídricos en el Perú, ¿no? Se gestiona la calidad de agua, ¿no? Se gestiona la cantidad de agua, se gestiona la oportunidad del agua, la cultura que se tiene sobre el agua, y finalmente el cambio climático y los eventos extremos. Entonces, no creo que necesite mayor explicación. Gestión de calidad, sabemos que es la calidad del agua, ya hacemos monitoreos y ese tipo de cosas. Gestión de la cantidad, necesitamos saber dónde está el agua, ¿no es cierto? Y gestión de la oportunidad. Yo creo que si les pregunto a ustedes que están ahí, ¿cuál de estas 5 cosas quisieran, no entienden cuál es? Yo creo que debe ser esta la tercera, ¿no? Gestión de oportunidad, porque las demás son evidentes, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Ya me lo dijo la señorita con un movimiento de cabeza muy firme, y yo le agradezco. La gestión de la oportunidad es entender si el agua de la cual disponemos en buena calidad, ¿no? Y disponemos, estamos hablando de disponibilidad de recurso hídrico, ¿eh?, que es también un término técnico. Entonces, que disponemos está donde tiene que estar. Porque en el país sabemos que tenemos mucha agua, ¿no?, muchísima, pero el agua dulce que tenemos está casi toda en la región amazónica, ¿verdad? El otro gran porcentaje de agua está, pues, en el lago Titicaca. Tenemos una gran fuente de agua ahí, pero está allá, no está aquí. Esa es gestión de la oportunidad. Si logramos que el agua, tenemos que ver que dónde está el agua disponible, ¿no? Se habla de muchos proyectos, ¿no? Arequipa ha tenido que trasvasar mucha agua que va precisamente a la cuenca amazónica, ¿no? Por eso hemos tenido hace muchos años problemas con Cusco, que había huelgas, había cosas, porque usamos esa agua, ¿no? El mismo problema lo tiene Moquegua con Puno, y Tacna también con Puno, ¿no? Entre Moquegua y Arequipa también hay problemas por la cuenca del Tambo, porque el agua diverge en su ubicación y en dónde se aprovecha. Un lugar es donde está el agua, y otro lugar es donde se aprovecha el agua, dónde están las industrias, dónde está la población, ¿no? Para esa gestión y para entender que el país es diverso y es grande, se ha subdividido
en autoridades administrativas del agua, han sido constituidas 14 a nivel nacional, y esta que está marcada ahí en color verde, marcada como primera, es la Autoridad Administrativa del Agua Caprina-Ocoña, con sede aquí en Arequipa, que administra las cuencas que van desde la cuenca del río Caprina, ¿no?, en Tacna, que es una cuenca transfronteriza. Bueno, en realidad la quebrada Espíritus, la quebrada Viñani, son quebradas que la parte baja está en el Perú y la parte alta está pues en Chile, ¿no? Solo de esa frontera podría hablar mucho, pero me gustaría destacar aquí de que desde esa cuenca hasta la cuenca Ocoña es que nos han encargado la administración de la Autoridad Administrativa del Agua Caprina-Ocoña, precisamente porque va desde la cuenca Caprina hasta la cuenca Ocoña. Y para mejor administrar, hemos visto las cuencas que existen ahí, ¿no? Ustedes logran ver, no sé si logren ver bien, pero están en diferentes colores las cuencas que administramos, ¿no? De entre las cuencas más importantes, la cuenca Ocoña, la cuenca Camaná, la cuenca Chili, o Quilca Chili, o Quilca Víctor Chili, como la quieran denominar, la cuenca Tambo, Alto Tambo, o simplemente cuenca Tambo. Al costado está la cuenca Hilo Moquegua, o Hilo More Moquegua también, y luego la cuenca Locumba, la cuenca Sama, la cuenca Caprina, ¿no? ¿Qué son? ¿Por qué se dividieron estas? ¿Por qué en el país se subdividió de esta forma? Porque este conjunto de cuencas tienen características muy similares. Son, como ustedes saben, cabecera del desierto más árido del mundo, ¿no? Y tienen un problema en común, ¿no? La cercanía al desierto las convierte en las cuencas más áridas del país, ¿no? Y los problemas de las cuencas más áridas del país, la sequía y los eventos extremos, son los que han hecho que se constituya este ámbito con una administración separada, ¿no?, para que podamos enfrentar los problemas comunes. Entonces, ya yendo más a detalle, porque no quiero demorarme mucho, para poder en el país, y hablábamos de eso, ¿no?, cómo se gestiona el agua en el país, para que en el país se logre gestionar algo, cuando algo constituye una función, digamos, de muchos organismos, no de un solo ministerio, digamos, hablemos de ministerios. Por ejemplo, el agricultor se ve con el Ministerio de Agricultura, ¿no?, el industrial con el Ministerio de Producción, etcétera, ¿no?, el ministerio, la pesquería produce. Pero cuando hay un tema que abarca muchos ministerios, muchos organismos, es necesario crear un sistema nacional. Y el gobierno, al entender esto, crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, porque los recursos hídricos sirven para industria, para agricultura, para minería, para pesca, para todo, ¿no? Y por eso es que la Ley de Recursos Hídricos, que regula el uso y la gestión, esta Ley 29338, que se implementó el año 2009 y fue a reemplazar a la Ley de Aguas antigua, ¿no?, y el Código de Aguas antiguo, y las costumbres que teníamos de herencia de los españoles, ¿no? Fue la actualización para crear esta Ley de Recursos Hídricos, que regula pues el uso de agua superficial, subterránea, continental y sus bienes asociados. Es decir, la Autoridad Nacional del Agua no solamente administra el agua en sí, sino los bienes asociados al agua. Y los bienes asociados al agua, por ejemplo, son el lecho, la ribera, la faja marginal. Entonces, administramos esos elementos denominados bienes asociados al agua. Por ejemplo, una represa también, ¿no?, glaciares, y donde haya agua tiene que estar la Autoridad Nacional del Agua. Para eso crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, para poder aprovechar sosteniblemente, conservar, incrementarlos, y lo incorpora a este sistema las entidades públicas y privadas que realizan actividades vinculadas a la gestión de los recursos hídricos. Yo les comento, hay muchas entidades privadas que ejecutan acciones, ¿no?, relacionadas a los recursos hídricos, porque, por ejemplo, una minera
tiene un ámbito de acción, y en ese ámbito de acción hay lagunas, hay lagos, y son ellos los que tienen presencia ahí. Este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, entonces, es un conjunto de instituciones, principios, normas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este Sistema Nacional de Gestión de Recursos? Integra el gobierno nacional, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la sociedad civil, ¿no? A través de los diversos usos, ¿no? Como les mencionaba, los usos pecuarios, los usos industriales, los agrarios, los mineros, los recreativos, la población, ¿no? Los usos piscícolas, ¿no? Las granjas de peces, los usos energéticos, las hidroeléctricas, todos ellos constituyen este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que integra a las instituciones con el fin de que todas juntas tomen las decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos. Es decir, no solamente el Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua, sino las instituciones del sector público, los usuarios del agua, ¿no? Toman decisiones sobre cómo se debe gestionar los recursos hídricos. Y para poder tomar decisiones, y ya con esto estoy casi terminando mi presentación, se crea el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, ¿no? Que nuevamente, Sistema Nacional, nuevamente hablamos de esta figura institucional de Sistema Nacional, que es una forma en que el Estado se estructura y organiza para poder adoptar, abordar, digamos, temas que son multisectoriales, ¿no? Porque si, digamos, esto fuese creado solo por el Ministerio de Agricultura, digamos, el Ministerio de Agricultura nada más vería, ¿y qué haría el Ministerio de Agricultura? Velaría por los agricultores nada más. ¿Y qué pasa si no lo pasamos al Ministerio del Ambiente? Pues el Ministerio del Ambiente solo vería cuestiones relacionadas al ambiente, a vigilar y cuidar el ambiente en su función, o cosas distintas. Diría, bueno, las mineras son las que tienen muchos problemas con el agua, entonces que el agua la administre el produce. Imagínense, ¿no?, el resultado distinto que tendríamos en cada caso. Para eso es que se crea el Sistema Nacional, tanto de gestión como este Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que busca, pues, conducir, y el ANA es la que está a cargo de este Sistema Nacional para poder ser la coordinadora, digamos, de este sistema. Y el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos es una red que integra tecnológica e institucionalmente buscando facilitar la sistematización, el acceso, la distribución, el uso y el intercambio de la información necesaria para la gestión de los recursos hídricos. Como ejemplo, les podría señalar que la Autoridad Nacional del Agua tiene un convenio con Cerro Verde, en el cual Cerro Verde comparte la información en tiempo real de sus estaciones, las comparte con la Autoridad Nacional del Agua. También hace eso Quellaveco, ¿no? Southern, vamos hablando con ellos hace varios añitos y queremos que también participe de Southern compartiendo su información, pero aún no. Y no solo ellos, sino también los gobiernos regionales. Autodema, por ejemplo, trabaja con nosotros, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande trabaja con nosotros, el Proyecto Especial Tacna trabaja con nosotros. Así que en este marco, si es que hay información que ellos tengan, nosotros como autoridad se lo pedimos y ellos tienen la obligación de entregarla. ¿Para qué? Para que sirva en la toma de decisiones de la gestión de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Entonces, funciona de esa manera. Desde los usos, a través del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, se lleva la información hacia los tomadores de decisiones, que son precisamente el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, los especialistas de la autoridad, y también queremos incorporar al mundo académico, la investigación científica, y por eso es nuestro interés en venir, conversar con ustedes en eventos como este. Y bueno, termino aquí indicándoles que queda abierta esta pregunta, ¿no? ¿Cómo así entonces que llega la información desde estas
entidades de las que estuvimos hablando, de todo este sistema, cómo llega la información al ciudadano, ¿no? Cómo llega la información al investigador, ¿no? Y tenemos estos servicios de información que estamos presentando ahora, ¿no? Los principales servicios de información del Sistema Nacional pues son, digamos, las salas de monitoreo hídrico. Nosotros tenemos salas físicas de monitoreo hídrico, presenciales, que ustedes pueden visitar en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Hay una sala aquí, está ubicada en Cerro Colorado, en la Organización de Ingenieros. Hay otra sala en la Autoridad Administrativa del Agua Caplin Ocoña, ubicada en Selva Alegre, ¿no? Y son salas físicas donde podemos acudir y obtener información. Pero además de eso está el portal especializado en información de recursos hídricos, que ofrece servicios como cantidad, calidad, derechos de uso de agua, y una biblioteca virtual de estudios. Hemos hecho un trabajo muy, muy importante en los últimos años, yo se los comento porque he participado en eso, de digitalizar, digamos, escanear estudios antiguos, ¿no?, que estaban dañándose, y han sido un montón de estudios. Hablamos de cientos y cientos de estudios que mensualmente íbamos incorporando a estos servicios, de tal forma que puedan estar disponibles para su descarga, ¿no? Las salas de monitoreo hídrico están a nivel nacional, ahí están los puntitos azules donde nos indican todas las salas que existen, ¿no? El portal especializado, ya pueden ustedes encontrar ahí mucha información. Básicamente requieren una conexión a internet, el repositorio digital de recursos hídricos, hay nuevas aplicaciones que tenemos, hay unas aplicaciones muy interesantes y hay unas aplicaciones muy especializadas, ¿no? Entonces yo les invito particularmente a la sala de gerenciamiento que tenemos en la Autoridad Administrativa del Agua Caplin Ocoña, ubicada aquí en Selva Alegre, muy cerca al parque, donde podríamos, si es que ustedes, en función a su actividad académica, requieren información muy específica, hay información cartográfica, tenemos convenio con Bonida para acceder a la información de imágenes satelitales, ¿no? Información georreferencial, información de caudales, información de precipitación. Recordemos que también Cenami nos entrega su información, y bueno, Cenami es una entidad muy especializada y muy científica, ¿no? Y esa información la tenemos también nosotros. Entonces, si es que ustedes en algún momento tienen algún interés en hacer investigación académica, investigación científica que esté relacionada a los recursos hídricos, yo los invito para que nos visiten y puedan acceder a toda esta información. Ahora, uno de estos, por ejemplo, es el catálogo de metadatos, ¿no? El catálogo de metadatos que tenemos contiene información que estamos actualizando constantemente, información ya georreferenciada, ¿no?, que puede ser descargada en shapefiles, o puede ser descargada en Web Map Service, o puede ser también accedida desde Google Earth, porque también podemos entregar la información en ese formato, ¿no?, WML, para poder ser accedido desde Google Earth. Y bueno, digamos así, nuestro producto estrella es precisamente el Observatorio Nacional del Agua. Estamos tratando de que toda la información se enlace al Observatorio Nacional del Agua. Ustedes, es precisamente el tema que nos convoca hoy. Estoy haciendo esta explicación de qué es el ANA y cómo funciona todo, para precisamente llegar a este punto y ver cómo así la Autoridad Nacional del Agua entrega información muy puntual, muy técnica, a través del Observatorio Nacional del Agua, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de esto esta mañana. Yo les agradezco mucho la atención que me han podido prestar. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magíster Víctor
David Godoy Jiménez, especialista en recursos hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua, Caprino Ocoña. A continuación vamos a tener el taller del manejo de la plataforma del Observatorio del Agua, donde se podrá acceder a la información de las 159 cuencas hidrográficas de nuestro país, así como temáticas referidas a la información tabular y estadística y cartográfica de todo el país. A la fecha se pueden acceder a la siguiente información: oferta de agua, demanda de agua, registro de inventarios, información de la calidad de agua, información de fajas marginales, puntos críticos, entre otros. Para esta oportunidad vamos a presentar al ingeniero Andy Víctor Hugo Ruiz Vargas, especialista en información de recursos hídricos. Él es Manuel y es amigo del agua. Manuel la cuida porque sabe que de ella depende el crecimiento de sus cosechas. Ella es Marta y es amiga del agua. Marta la cuida porque sabe que la salud de sus pacientes depende de ella. Él es Javier y también es amigo del agua. Javier la cuida porque sabe que de ella depende la vida de sus animales. El agua es un recurso vital para todas las actividades de nuestro país, así como para garantizar el crecimiento, la buena salud y el futuro de todos los peruanos. Autoridad Nacional del Agua. ¡Cuánta producción en la chacra de Juan! Uy, José, ¿pero qué pasó en la tuya? Al parecer, Juan sabe utilizar bien el agua. En cambio, José, no muy bien. Cuando usamos inteligentemente el agua que nos brinda la naturaleza, como lo hizo Juan, construyendo microreservorios para almacenarla en época de lluvia, no nos hará falta. Valoremos las prácticas ancestrales del buen uso del agua. Autoridad Nacional del Agua. Programa digital producido por la Autoridad Administrativa del Agua Caprina Ocoña.